Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariadne. Este es mi cuarto video en donde doy información acerca del nuevo coronavirus. Si quieren ver mis otros videos, están en la descripción de este. El objetivo de estos videos es proporcionar información científicamente comprobada para poder combatir la desinformación que ahorita existe en las redes. En este video voy a hablar de cuáles son las distintas pruebas que uno se tiene que hacer para saber si tiene coronavirus de manera activa o si ya tuvo coronavirus. Estas se dividen en tres tipos. Una es molecular, que la más común es la de PCR, otra es de antígeno y la tercera es de anticuerpo. Primero voy a hablar de las primeras dos, la molecular y la de antígeno. ¿Por qué? Porque estas dos pruebas son con las que uno puede saber si tiene una infección de coronavirus activa en este momento y si puede contagiar a otros. Cuando te salen los resultados de las pruebas, te salen dos letras, CT, junto con un número. Si este número del CT, que ahorita voy a explicar lo que es bajo, eso significa que tienen una gran cantidad de virus en su sistema. Entonces es lo contrario a lo que uno podría pensar. Uno podría pensar que si lo tienen bajo quiere decir que hay menos virus, pero no. En este caso, si es un CT abajo de 30, quiere decir que tienen una gran cantidad del código del virus en el sistema. Y si es arriba de 30, significa que no tienen tanto e incluso podría ser negativo o un falso positivo. Lo que significa el CT, que es por sus siglas en inglés de Cycle Threshold, es básicamente cuánto se tarda la prueba en identificar el código genético del virus. Entonces pueden imaginarse que si es bajo, significa que no se tardó mucho, se tardó una vez o dos veces de estar escaneando tu muestra y entonces significa que hay tanto virus que lo encontró luego. Pero si es alto, eso quiere decir que la prueba se tardó mucho en encontrar rastros de este código, entonces significa que o fue un falso positivo y realmente no hay, o es muy bajo como para considerarse un problema o para considerarse muy infeccioso. Generalmente, tu número de CT depende de cuándo te haces la prueba. Si te la haces cuando te acabas de infectar, a veces podría no salir mucho porque todavía no se replica tanto el virus adentro de ti como para tener un número considerable. Esto es alrededor de 4 días. Después, entre 4 y 14 días, es cuando puedes tener más carga viral y es cuando puedes, si te haces esta prueba, tener un CT más alto. Y ya dependiendo de cómo funciona tu sistema inmune y qué tan rápido hace el registro y todo esto, después de esos días podría ir bajando tu número CT y ya podría ir bajando la carga viral en tu sistema. Como en esta gráfica que estoy enseñando aquí pueden ver cómo sube la carga viral por unos días y luego baja. Entonces, dependiendo de cuándo te hace la prueba, es cómo va a salir este número. Alrededor de 30 o un poco menor, puedes tener el virus y una carga viral, pero más leve. Y si tienes un CT muy por arriba de 30, por ejemplo, de 40 o mayor, el test sería negativo y significaría que no es diferente a lo que verías en un control y no tienes el virus en tu sistema. La siguiente prueba que se hace para ver si tienes al virus en tu sistema es la prueba de antígeno. Esta también se puede hacer por medio de saliva o por medio de la nariz. Y en esta prueba lo distinto es que en vez de estar viendo si tienes el código genético del virus, lo que están viendo es si tienes una proteína del virus. Por ejemplo, la proteína de la llave, de la que he hablado en mis videos anteriores. No necesariamente es esta la que buscan, pero es una proteína que tiene el virus. Entonces quieren checar si tienes una proteína de este nuevo coronavirus. Y si la tienes y si tienes una gran cantidad, entonces significa que
el virus está activo en tu sistema y tienes una gran carga viral, y si no sale nada es que significa que es negativo. Esta la pueden comparar como una prueba de embarazo. El sistema es similar. En la prueba de embarazo checan si tienes cierto tipo de proteínas que solamente tienes cuando estás embarazada. Es lo mismo, pero en este caso checan si tienes la proteína del virus. La tercera prueba es un poco distinta a las otras dos y es una prueba de anticuerpo. También es distinta porque la obtienen sacándote sangre. Y también una manera de distinguirla es porque también tiene el nombre de prueba serológica. Entonces es otra manera para que ustedes las distingan de las otras dos. Esta prueba no la permiten para viajar a otros lados. ¿Por qué? Porque en esta prueba no se puede saber necesariamente si tienes una infección activa. La razón por la que las pruebas de anticuerpos son distintas es porque en vez de tratar de identificar el código del virus como la del PCR o la proteína del virus como la de antígeno, la prueba de anticuerpos lo que ve es si tu sistema inmune ya tiene un registro contra el coronavirus. Si quieren entender un poco más de a qué me refiero con un registro, pueden ver mi primer video en donde explico un poco más cómo funciona el sistema inmune, pero básicamente los anticuerpos es una de las muchas maneras en que nuestro sistema inmune registra y se protege contra un virus y contra otros patógenos. Esta prueba busca identificar dos tipos de anticuerpos generalmente. Uno, el más común, es el anticuerpo IgG. Este anticuerpo lo genera tu cuerpo cuando tienes una infección de coronavirus, pero también permanece en tu sistema hasta cuando tú ya no estás enfermo. Por eso esta prueba no necesariamente dice si tienes COVID en este preciso momento, porque puede ser que ya te recuperaste, pero aún así tienes anticuerpos IgG. Si la prueba sale positiva para anticuerpos IgG y negativa para otro tipo de anticuerpos de los que voy a hablar, IgM, y no tienes síntomas, entonces es probable que ya hayas tenido coronavirus, tal vez de manera asintomática, y no te diste cuenta. Claro que no hay que confiarse. Si la prueba te sale positiva IgG, lo recomendable sería hacerte una prueba PCR, que es la más confiable, o una prueba de antígeno, pero de preferencia de PCR, ya que es la más confiable para saber si tienes el virus activo en tu sistema y si podrías contagiar. El siguiente anticuerpo que hacen las pruebas de anticuerpo es el IgM. Los anticuerpos IgM son como un preregistro del registro ya fuerte, ya verdadero del cuerpo. Entonces, estos salen primero antes de que el IgG salga. Entonces, por eso son los que saldrían positivos en una infección de coronavirus activa. En resumen, para poder interpretar la prueba de anticuerpos más claramente, si le sale negativo IgG e IgM, quiere decir que no han tenido coronavirus, no tienen de qué preocuparse, continúen con su vida bien. Si le sale positivo IgG y negativo IgM, quiere decir que probablemente ya tuvieron coronavirus. Y si no tuvieron ningún síntoma, pues felicidades, fue de manera asintomática, pero ya lo tuvieron. Si sale positivo IgM y negativo IgG, entonces puede ser que tengan una infección activa. Y si le sale positivo IgM e IgG, también quiere decir que o ya se enfermaron de coronavirus o la tienen activa. Cualquiera que le salga positivo de estos tres, tienen que comprobar que no tengan todavía la infección de coronavirus. Tienen que hacerse la prueba de PCR o la de antígeno, pero lo más recomendable es la de PCR, ya que es la más eficaz para saber si tienes realmente el virus adentro. Pero entonces cualquiera de esos anticuerpos que le salgan positivos, tienen que hacerse la otra prueba para estar completamente seguros de que no tengan el virus en su sistema en este momento. Y bueno, estos son los 3 tipos de pruebas para saber si tienes o tuviste coronavirus. Si tienen alguna otra pregunta acerca de cómo funcionan estas pruebas, cuándo hay que hacérselas o cualquier otra cosa, me lo pueden mandar a mi Twitter, @endairatena, o en los comentarios de este video. Muchas gracias.